Nadie te enseñó cómo funciona realmente tu cuerpo, te enseñaron cómo funciona el de él. Todo lo que creías saber sobre el sexo fue diseñado desde una sola perspectiva y no era la tuya. La mayoría de las mujeres llevan años sintiéndose desconectadas de su propio placer sin saber por qué, y la respuesta es más simple de lo que imaginas. En este vídeo vas a descubrir exactamente cómo funciona la sexualidad femenina y cómo transformar tu experiencia desde adentro. 1. El sexo está definido desde la perspectiva masculina. Piénsalo un momento, ¿quién escribió las reglas del sexo que todos seguimos? Desde que éramos jóvenes aprendimos sobre el sexo a través de películas, series, pornografía, conversaciones con amigos, incluso a través de la religión. Y todo ese aprendizaje tenía algo en común, estaba construido alrededor de cómo funciona el cuerpo masculino. No fue intencional, no fue un complot, simplemente así ocurrió. La cultura tomó la experiencia masculina como el estándar universal, y el resto lo ignoró. El sexo, tal como lo define nuestra sociedad, comienza con la penetración y termina con la eyaculación. Ese es el guión que todos conocemos. Ese es el ritmo que se muestra en pantalla, el que se describe en conversaciones, el que se asume como normal. Pero aquí está lo que nadie dice en voz alta: ese guión fue escrito para un solo tipo de cuerpo. Y ese cuerpo no es el tuyo. Cuando el placer femenino aparece en los medios, casi siempre es como complemento. Como si la experiencia de la mujer fuera secundaria, como si su satisfacción fuera un detalle opcional dentro de una historia que ya tiene su protagonista. Y lo más poderoso de todo esto es que muchas mujeres internalizaron ese mensaje tan profundamente que ni siquiera se dieron cuenta. Empezaron a evaluar su propia experiencia sexual usando una vara que nunca fue diseñada para medirlas. ¿Cuántas veces una mujer ha pensado que algo está mal en ella porque no llega al orgasmo de la manera que se muestra en las películas? ¿Cuántas veces ha fingido placer simplemente porque el guión decía que ya debería sentirlo? Eso no es un problema personal. Es el resultado directo de haber aprendido sexualidad desde una perspectiva que no la incluye. La trayectoria de excitación masculina es rápida, visual, genitalmente centrada. Y no hay nada malo en eso, así funciona ese cuerpo. El problema surge cuando esa trayectoria se convierte en el único modelo válido. Porque la trayectoria femenina es completamente distinta, es lenta, contextual, sensorial, emocional. Necesita condiciones, necesita tiempo, necesita una atmósfera diferente. Y cuando una mujer intenta encajar su experiencia dentro del molde masculino, lo que siente no es placer, es presión. Esto explica por qué tantas mujeres describen el sexo como algo que les pasa, en lugar de algo que viven activamente. Porque el modelo que aprendieron las coloca en un rol pasivo, de respuesta, de acompañamiento. Nunca como el centro de la experiencia. Reconocer esto no es una queja ni una crítica, es el primer paso hacia algo mucho más poderoso. Porque una vez que entiendes que el modelo que aprendiste simplemente no fue hecho para ti, dejas de buscar qué está mal contigo y empiezas a preguntarte algo mucho más interesante: ¿cómo sería el sexo si estuviera diseñado desde mi perspectiva? Y esa pregunta lo cambia todo. 2. La excitación femenina tarda entre 15 y 45 minutos. ¿Sabías que la mayoría de las mujeres nunca han experimentado una excitación completa en su vida? No porque algo esté mal en ellas, sino porque nadie les explicó cómo funciona su propio cuerpo. Aquí está la verdad que cambia todo. El cuerpo femenino necesita entre 15 y 45 minutos para estar completamente listo para el sexo. No es un capricho, no es exageración, es pura biología. Y cuando entiendes esto, todo tiene sentido. Piénsalo así. Un cuerpo masculino puede pasar de 0 a completamente excitado en cuestión de segundos. El tejido eréctil se llena de sangre casi de inmediato y el cuerpo está listo. Pero el cuerpo femenino funciona de manera completamente diferente, y eso no lo hace inferior, lo hace extraordinario. La vulva también tiene tejido eréctil, tanto como un pene. La diferencia está en cómo está organizado. En lugar de concentrarse en un solo lugar, ese tejido está distribuido por toda la región pélvica, el clítoris, los labios, las paredes internas. Todo ese tejido necesita llenarse de sangre gradualmente, expandirse, calentarse. Y ese proceso no ocurre en segundos. Ocurre en minutos. Muchos minutos. Cuando una mujer no está completamente excitada y ya hay penetración, el cuerpo simplemente no está preparado.
Los tejidos no están completamente engrosados, la lubricación natural no es suficiente, y lo que debería sentirse increíble simplemente no se siente así. Muchas mujeres han normalizado esa sensación de incomodidad sin saber que existe otra experiencia completamente diferente esperándolas. Y aquí está lo que nadie habla: esos 15 a 45 minutos no son el preámbulo al sexo, son parte del sexo. Son tan importantes o incluso más que cualquier otra parte de la experiencia. Cuando el cuerpo femenino tiene el tiempo que necesita para calentarse completamente, la sensibilidad aumenta, el placer se intensifica y la conexión se vuelve mucho más profunda. Ahora bien, esto no significa que cada encuentro deba cronometrarse con un reloj. Significa que hay que cambiar la mentalidad. Dejar de tratar el tiempo de calentamiento como algo que se puede saltar o apresurar. Empezar a verlo como lo que realmente es: el momento en que el cuerpo femenino despierta. Cuando una mujer comprende esto sobre sí misma, deja de preguntarse si algo está mal con ella. Deja de sentir que es demasiado lenta, demasiado complicada o demasiado exigente. Porque no lo es. Simplemente tiene un cuerpo que funciona de una manera específica, y ese cuerpo merece ser tratado con el tiempo y la atención que necesita. El placer femenino no es un misterio imposible de resolver. Es una respuesta natural del cuerpo cuando se le da lo que realmente necesita, y el tiempo es la base de todo. Sin ese tiempo, el cuerpo nunca llega a donde puede llegar. Con ese tiempo, todo cambia. 3. La sexualidad femenina va del entorno hacia los genitales. ¿Sabías que tu cuerpo empieza a excitarse mucho antes de que alguien te toque? No en los genitales, sino en el ambiente, en una mirada, en la forma en que huele una habitación, en cómo te sientes emocionalmente en ese momento. Esto no es poesía. Es biología. El cuerpo femenino funciona de afuera hacia adentro. La excitación no nace entre tus piernas, nace en tu entorno, en tu mente, en tu piel. Empieza como una chispa lejana, en la punta de los dedos, en la nuca, en la forma en que el aire toca tus brazos. Y desde ahí lentamente viaja hacia el centro de tu cuerpo. Este proceso no se puede apresurar. No se puede forzar. Solo se puede permitir. Piénsalo así: cuando entras a una habitación con tensión, con prisas, con la lista del supermercado dando vueltas en tu cabeza, tu cuerpo no puede abrirse. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu sistema nervioso está en modo supervivencia, no en modo placer. Y un cuerpo que siente que tiene que estar alerta no puede, al mismo tiempo, rendirse al placer. El problema es que durante años nos han vendido una versión del sexo que empieza y termina en los genitales. Rápido, directo, mecánico. Y las mujeres han intentado adaptarse a ese modelo sintiéndose frustradas, frías o desconectadas, sin entender que su cuerpo simplemente estaba esperando algo diferente. Lo que tu cuerpo necesita es una invitación, no una instrucción. Cuando el entorno es seguro, cuando hay calma, cuando existe una conexión real, ya sea con otra persona o contigo misma, algo cambia. La respiración se hace más profunda. Los hombros bajan. La piel se vuelve más sensible. Y esa chispa que empezó lejos comienza a moverse, despacio pero con certeza, hacia el interior de tu cuerpo. Esta es la razón por la que una conversación profunda puede ser más erótica que cualquier técnica. Por la que una caricia en el brazo, hecha con presencia real, puede despertar más que cualquier otra cosa. Tu cuerpo está constantemente leyendo el ambiente, temperatura, energía, seguridad, conexión, y decidiendo si es momento de abrirse o de protegerse. Entonces la pregunta no es cómo excitarte más rápido. La pregunta es cómo crear las condiciones para que tu cuerpo quiera abrirse. Empieza por el entorno. ¿Te sientes segura? ¿Hay calma en tu mente? ¿Estás presente en tu cuerpo o estás pensando en lo que tienes que hacer mañana? Estos detalles no son secundarios, son el punto de partida de toda tu experiencia sexual. Cuando entiendes que tu sexualidad no empieza en los genitales sino en el mundo que te rodea, deja de ser un misterio porque a veces tu cuerpo no responde. Y empieza a tener todo el sentido del mundo. Tu cuerpo sabe exactamente lo que necesita. Solo hay que aprender a escucharlo desde el principio, desde afuera hacia adentro. 4. El foreplay es esencial, no opcional. Hay algo que nadie te dijo sobre el sexo y ha estado arruinando tu experiencia sin que te des cuenta. Durante años el foreplay fue etiquetado como algo secundario, como el aperitivo antes del plato principal.
Algo que puedes omitir si tienes prisa, algo opcional, algo que solo hacen las parejas románticas. Pero eso es exactamente el problema. Porque para el cuerpo femenino, ese momento no es el aperitivo, es el plato principal. El cuerpo de una mujer necesita entre 15 y 45 minutos para alcanzar una excitación completa. No es capricho, no es exigencia, es biología pura. La vulva tiene exactamente la misma cantidad de tejido eréctil que un pene, solo que distribuido de forma diferente y con un proceso más lento y profundo. Saltarse ese tiempo no es ir directo al grano, es perderse el 80% de la experiencia. Piénsalo así. Imagina que alguien te pone una comida deliciosa frente a ti, pero te obliga a tragarla sin masticar, sin saborearla, sin disfrutarla. Técnicamente comiste, pero no sentiste nada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el cuerpo femenino no tiene el tiempo que necesita para despertarse completamente. Y no se trata solo de tiempo. Se trata de calidad de presencia. El cuerpo femenino responde profundamente al tacto consciente, a la respiración pausada, a la mirada, a la cercanía emocional. Cada caricia lenta envía señales al sistema nervioso que le dicen: estás segura, puedes soltarte, puedes sentir. Sin esa comunicación, el cuerpo permanece en guardia y el placer se bloquea antes de comenzar. Lo que la cultura llama foreplay debería llamarse simplemente sexo. Porque para una mujer, ese proceso de despertar, esa lenta expansión del placer desde la piel hacia el interior, no es preparación para algo mejor. Es la experiencia en sí misma. Cuando una mujer permite que su cuerpo atraviese ese proceso completo, todo cambia. La sensibilidad aumenta, la conexión se profundiza y el placer se vuelve algo completamente diferente a lo que conocía. No más desconexión, no más sentir que algo falta, sino una experiencia que finalmente tiene sentido para su cuerpo. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto ahora mismo? Empieza por cambiar la forma en que defines el sexo en tu mente. Deja de verlo como un destino y empieza a verlo como un viaje que vale la pena recorrer despacio. Dale a tu cuerpo el tiempo que merece. Comunica lo que necesitas. Y si estás sola en este proceso, recuerda que la conexión contigo misma es el primer paso y el más poderoso de todos. Tu cuerpo no está roto, no es complicado, no es difícil. Solo estaba esperando que alguien le explicara las reglas del juego correctas. Y ahora que las conoces, nada volverá a ser igual. 5. El contexto y la seguridad son fundamentales para la mujer. ¿Sabías que tu cuerpo tiene un sistema de seguridad interno que decide, antes que tú, si está listo para el placer? No es capricho, no es complicación, no es estar difícil. Es biología pura. El cuerpo femenino está diseñado de una manera extraordinaria. Antes de abrirse al placer, necesita sentir que el entorno es seguro, que hay tiempo suficiente, que la mente está tranquila. Y cuando esas condiciones no están presentes, no importa cuánto lo intentes, tu cuerpo simplemente no va a responder de la misma manera. Piénsalo así. Imagina que tu sistema nervioso es como un guardián en la puerta. Su único trabajo es protegerte. Y cuando hay estrés, prisa, tensión emocional o una sensación de peligro, aunque sea sutil, ese guardián cierra la puerta. El placer no puede entrar. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu cuerpo está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, mantenerte a salvo primero. Aquí está lo que muy pocas personas entienden. La sexualidad femenina no comienza en la habitación. Comienza horas antes en cómo te sientes durante el día, en la calidad de las conversaciones que tienes, en si te sientes vista, respetada y conectada. El contexto lo es todo. Una mujer que llega al momento íntimo cargando tensión, preocupaciones o sintiéndose emocionalmente desconectada de su pareja, va a tener una experiencia completamente diferente a una mujer que llega relajada, presente y sintiéndose segura. Y esto no es debilidad, es una fortaleza que el mundo moderno simplemente no ha sabido valorar. La pregunta entonces no es cómo activar la sexualidad femenina en el momento. La pregunta real es cómo crear las condiciones correctas a lo largo del día, de la semana, de la vida. Porque cuando una mujer vive en un ambiente de seguridad emocional, de afecto genuino, de espacios donde puede relajarse de verdad, su cuerpo responde de una manera que ni ella misma esperaba. Esto significa revisar cosas concretas. ¿Te estás dando tiempo para ti misma o vives en modo automático de responsabilidades? ¿Hay conexión emocional real en tu relación o solo convivencia?
Tu cuerpo tiene momentos en el día donde simplemente descansa, respira, siente. El placer femenino no se fuerza, se cultiva. Es como una planta que necesita el suelo correcto para crecer. No puedes exigirle que florezca si no le has dado agua, luz y espacio. Y de la misma manera, no puedes exigirle a tu cuerpo que se abra completamente si vive en un estado constante de alerta, prisa o desconexión. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia. Dejas de culparte por no estar de humor y empiezas a hacerte las preguntas correctas. Empiezas a construir una vida donde el placer tiene lugar, donde la seguridad es real, donde tu cuerpo finalmente puede confiar en que está bien soltarse. Y ahí, exactamente ahí, es donde comienza una sexualidad femenina verdadera y poderosa. Durante siglos te enseñaron que tu sexualidad era complicada, difícil de entender, casi un misterio sin solución. Pero la verdad es otra, nunca fue complicada. Solo estaba siendo vista desde el lugar equivocado. Tu cuerpo no está roto. No eres demasiado exigente ni poco apasionada. Simplemente tienes una forma de funcionar que es profundamente inteligente, sofisticada y poderosa, y que durante demasiado tiempo nadie se tomó el tiempo de explicarte. La sexualidad femenina no es una versión incompleta de la masculina. Es un universo completamente diferente con sus propias reglas, su propio ritmo y su propia magia. Un universo que comienza en el contexto, vive en la seguridad, florece en la conexión y se expresa a través de todo el cuerpo. Ahora tienes algo que la mayoría de las mujeres nunca tuvieron: claridad. Y con esa claridad viene el poder de transformar tu experiencia desde adentro. No esperes que el mundo cambie su narrativa primero. Empieza tú. Empieza hoy. Porque mereces una vida donde tu placer no sea lo último en la lista, sino la base desde la cual construyes todo lo demás.